Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. Hoy un programa espectacular, la esencia misma del canal. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de escuchar la historia en voz de sus protagonistas? Hace 10 años fallecía el coronel don Juan Pradillo Lozano, el que fuera jefe del puesto de Tuluín y responsable de su defensa durante la Guerra de Ifni en 1957. Coronel Pradillo nos dejó un tesoro de incalculable valor, las grabaciones desconocidas de todo lo que allí sucedió y que gracias a su hijo, el también coronel Juan Pablo Pradillo Muro, al que doy las gracias de todo corazón, hoy descubriremos. Nunca antes se ha narrado así la historia de los héroes de Tuluín. Hoy es un programa para escuchar con mucha atención y descubrir lo que allí se vivió. No os perdáis este documento inédito. Comenzamos en un momento. El ejército, como pieza básica de la sociedad, tiene unos valores que guían la conducta de sus componentes en el cumplimiento de su deber. Hoy, a través de las palabras de nuestro protagonista, reconoceremos la esencia de los valores de un héroe. Juan Pradillo Lozano, manchego de nacimiento en Villanueva de Alcardete y mallorquín de adopción, donde llegó con 4 años, se escapó de casa con 15 queriendo alistarse en la Legión y, lógicamente, lo devolvieron a casa. Pudo cumplir su vocación militar basada en un profundo amor a la patria, saliendo teniente con la 4ª promoción de la Academia General Militar. En 1950 llegó al Sáhara, donde estuvo destinado en las tropas nómadas, conviviendo estrechamente con sus soldados moros y convirtiéndose en un experto conocedor de su forma de ser y de pensar. En 1956 era destinado a la Policía Indígena de Ifni, pasando a mandar el puesto que ésta tenía en Tuluín, en la zona sur de Ifni, la más alejada y peligrosa al estar pegada a las fuerzas enemigas. Pradillo ya había combatido como soldado en la Guerra Civil, obteniendo una cruz militar con distintivo rojo, pero un buen soldado siempre tiene respeto al combate. Ya digo, iba a pistola en mano. Yo no sé si tenía miedo o no tenía miedo, no lo sé, ¿sabes? En esas circunstancias es que no lo sabes. Cuando estás también en combate, que luchan y tal, se te olvida todo y te enfrascas en lo que está pasando, que no sabes ni lo que pasa. Tuluín, a unos 60 kilómetros de la capital Sidi Ifni, hacía frontera con Marruecos y a escasos kilómetros en territorio marroquí se encontraba la población de Guilmín, sede del cuartel general del Ejército de Liberación. El puesto estaba construido en una planicie desértica, árida, seca y de escasa vegetación, en la margen derecha del cauce del río Asaka. A su alrededor, pequeños zocos y poblados musulmanes de casas de adobe. Rodeado por una tapia de unos 5 metros de altura y con algunos torreones en su interior, existían diferentes edificaciones como la comandancia, los alojamientos de la tropa, botiquín, escuela o cuadras. Frente a la pared de la entrada principal y paralela a ella, discurría una pista de aterrizaje donde los paracaidistas, acuartelados en la capital Sidi Ifni, en ocasiones realizaban saltos de entrenamiento e instrucción. La policía indígena era la encargada de controlar las zonas asignadas a los puestos, manteniendo el contacto con la población y sus dirigentes, tratando de hacer presente la acción española. Se encargaba de los asuntos indígenas más cercanos y a la vez recababa la mayor información posible de la situación. Para ello era fundamental ganarse la confianza de los habitantes y Pradillo lo tenía claro. El patio de Tuluín era muy bonito, era un tipo andaluz, moro, ¿sabes? Pero de esos patios de esos que había visto yo por Andalucía, por Sevilla y cosas así. Esos eran tiempos de paz, que venía el jefecillo que hacía que fuera agradable el servicio. Iba por los focos, me enteraba de las cosas.
Una de las veces que vino el comandante Alvarezas, dije, ¿no llevas armas? Digo, yo no. Pero hombre, esto está peor que cuando en las circunstancias de que estaban antes los demás y tal. Digo, bueno, ellos siempre me han dicho, entonces tenemos que demostrarles que son amigos nuestros y que queremos ser amigos suyos. Y yo pues siempre voy desarmado para que... Dice, siempre, digo, siempre. La tranquilidad cuartelera pronto fue desapareciendo y después del verano de 1957 fueron acrecentándose las acciones de hostigamiento hacia nuestras fuerzas. La situación empeoraba día a día y el teniente Pradillo debía incrementar las acciones de vigilancia en su zona, donde el enemigo jugaba al ratón y al gato. Se realizaban salidas permanentes de inspección y vigilancia con el consiguiente peligro de emboscadas y ataques. Tuluín era una de las mayores preocupaciones del general Zamayoa, gobernador del África Occidental, ya que su situación fronteriza le hacía totalmente vulnerable y objetivo de las fuerzas del Ejército de Liberación. Recibí una orden de vigilar la zona y salimos al anochecer y estuvimos allí toda la noche haciendo por allí vigilancia y todo eso. Desde todo habían estado haciendo tiroteos hacia el puesto. Llegué hasta el puesto, cogí a una serie de soldados y salimos y se les respondió desde el puesto al fuego de ellos. Llegamos al foco, nada, ya no había nada. Por teléfono me dijo el general que no me preocupara, que todo eso allí, que yo en caso de que hubiera algo me mandarían enseguida una compañía de paracaidistas que se tirarían cuando pudiera pasar alguna cosa. Yo por esto me sentía tranquilo, porque yo decía, efectivamente, como vienen a tirarse cada 10 días o cada 15 días o por todo eso, pues es una tranquilidad. La situación ya no era ni buena ni mala y tal, era pésima, pues ya estaba todo alambrado, estábamos casi a principios de noviembre. Nuestro protagonista tenía el valor acreditado en su hoja de servicios, ese acto de voluntad que lleva a afrontar los riesgos y peligros en el cumplimiento del deber, superando el instinto de supervivencia y afrontando los peligros y situaciones frente al enemigo. En una de las salidas de inspección, nuestro protagonista, acompañado de uno de sus soldados moros de confianza, fue atacado por otro moro escondido. Nunca contó los detalles de este hecho a sus hijos. Bueno, dejamos que él nos lo cuente con su sencillez y humanidad, mientras que un torrente de recuerdos se acumula en su memoria. Una noche salimos. Yo iba con el chofer y 2 soldados europeos y el moro, un moro guía. Cuando llegamos un poco antes de la mitad salimos con las luces apagadas, había media luna y todo eso, unas nubecillas y todo eso, pero se veía. Ya tiramos ya la mitad aproximadamente, paramos y dijo, vosotros esperad aquí. Quitamos el jeep del camino, se lo pusieron a un lado para disimularlo un poco y yo me bajé esos 100 o 200 metros más con el moro y nos fuimos por el torrente. Digo, tú pasa adelante, no hagas ruido, ni hables. Lo que tengas que decirme eso me lo hace con señas y me lo señala. Y lo perdía de vista, yo iba detrás, pero ya me llevaba 30, 40 metros. No sé por qué, los nervios o no sé qué, las ramas que llevaba yo, el palo que llevaba, un palo bastante gordo, saqué mi navaja que en forma de puñal y me puse a quitar un nudo del palo que llevaba. La cosa es que llevaba mi navaja y la pistola en mi sobaquera, muy a mano. Creo que pasó así. Una cosa así, oí un ruido, vi algo que caía sobre mí. Me vi envuelto después en el suelo con una mano, una cara barbuda, mi mano en mi navaja y con la otra sujeta a un brazo, no sé si dando unas vueltas. Mi cabeza me dolía del porrazo que me habían dado. Me levanté, no sé qué hice, andé 2 pasos, saqué la pistola, la navaja en la otra mano. Muerto. ¿Cómo que muerto? Muerto. No sé. Callé, parado. No sé si medité, no sé qué dije, no sé qué hice. La situación era insostenible y en cualquier momento se esperaba la insurrección. Tuluín, según los datos del propio Pradillo, estaba guarnecido por una sección de la policía indígena bajo su mando.
Como oficial más antiguo, él ejercía de jefe de puesto. Disponía de 11 policías europeos soldados de reemplazo. Se denominaban europeos y no españoles para diferenciarlos de la tropa mora, ya que tanto unos como otros, todos eran españoles. Además, tenía un suboficial moro y 25 policías moros. A ellos se añadía una sección de tiradores de IFNI al mando del teniente Alvar, con un suboficial y 27 soldados, también de reemplazo, más 3 soldados de transmisiones y 5 civiles, un maestro, 2 albañiles y 2 de sus mujeres. El día 23 de noviembre, el teniente Pradillo se encontraba en la azotea del edificio de mando, cuando alrededor de las 6:30 de la madrugada recibió el aviso de uno de sus soldados que había visto algo sospechoso. Estaba yo en mi sitio de vigilancia, que estaba dando una vuelta por la azotea, mirando a ver si veía algo y todo eso, que no veía nada, bajé y en eso se presentó uno de los soldados del puesto de encima de la cocina. Mi teniente, que se ven personas que se están acercando raro. Sería eso de las 6 de la mañana aproximadamente, ya del día 23. Nada, me fui rápidamente con él, me puse allí y entonces vi efectivamente que había por un sitio y otro distintos puestos moros que parecían hacer trabajos de agricultura, pero trabajo de agricultura a las 6:30 de la mañana no era posible. Ya me resultaron sospechosos. Poco después vi, muy cerca, a 100 metros estaría y todo eso, que llevaba una sílaba y se le cayó. Y de detrás le salía el fusil. Inmediatamente al soldado que tenía al lado con su fusil ametrallador, pues le mandé a hacer fuego. Digo, fuego rápidamente. Empezamos a hacer fuego nosotros y nos contestaron de por todos lados ya fuego, que ellos se habían ido aproximando por distintos puntos, pero estaban lejanos todavía. Nada, empezamos aquella mañana, hubo un tiroteo continuo toda la mañana, de arriba abajo, todos esos lados. Yo, como se iba haciendo de día, pues cada día era mejor la situación para nosotros, porque veíamos al enemigo, estábamos en altura y podíamos divisarlo, cosas que ellos no podían hacer. Según el diario de operaciones de aquel día, sobre las 6:45 comenzó el tiroteo generalizándose alrededor de todo el campamento, menos por la parte norte correspondiente al campo de aterrizaje, distinguiéndose armas automáticas en los poblados y huertas de alrededor. Se calcula que el número de atacantes en esos momentos iniciales sería de unos 100 hombres, que todavía no intentarían el ataque en fuerza al destacamento, pero sí comenzarían a emplear fuego de mortero desde la zona del cauce del río Asaka. Detrás del zoco estaba el río Asaka, que era la frontera, y había unas matas y todo eso, y desde allí entonces vi salir unos fogonazos. Efectivamente, estaban haciendo fuegos de morteros de 120. Pasamos ya toda la mañana, ¿sabes? Con fuego, con tiroteos, todo eso. A mediodía decreció un poco. El enemigo estuvo hostigando durante todo el día, intentando desgastar a nuestros soldados y comprobando su capacidad de defensa. Lo que los atacantes no tuvieron en cuenta fue otro de los valores fundamentales de nuestros soldados, el sentido del deber, que les impulsaría al cumplimiento de su misión en defensa de España hasta dar la vida si fuera necesario. Como les había alengado Pradillo, participando incluso los civiles, hombres y mujeres, en la defensa. Durante el día se pudo conectar vía radio con Sidi Ifni y se informó de la situación, recibiendo mensajes de ánimo para que se aguantara el máximo tiempo posible. Mientras los disparos continuaban, el teniente Pradillo organizó la defensa con los medios disponibles, incluidos 5 perros para que ladraran en caso necesario. Todos esperaban que al caer la noche el enemigo atacara. Entonces me dediqué a nombrar los servicios de escucha. Lo hacíamos hacia la parte delante de las alambradas de la huerta. Nombré 2 puestos de escucha, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, es decir, casi enfrente del botiquín y otro enfrente de las cuadras. Efectivamente, al anochecer los defensores divisaron luces de vehículos y un gran movimiento de rebeldes en los alrededores. A las 22 horas se incrementaba de forma violenta el fuego enemigo con gran número de armas automáticas. Poco después,
Con gran griterío, una avalancha de moros se lanzaba al ataque sobre el puesto por distintos puntos, haciendo agujeros en los muros de adobe e intentando pasar las alambradas que se habían dispuesto en la huerta interior del campamento. Los moros conseguían ocupar el botiquín y las cuadras, siendo rechazados en las demás partes. Los defensores, organizados por Pladillo, ponían de manifiesto su disciplina luchando con honor, enfrentándose a un enemigo enardecido. Diversas fuentes contabilizan que los enemigos en esos momentos estaban cerca del medio millar. Al anochecer, pues empezamos a oír ruidos y acercarse de gente e iban hacia la parte trasera de las cuadras. Que la noche empezaron a gritar cantos, voces, unos ruidos y tal, y todo eso. Dijimos, bueno, pues ya está. Todo lo tenía preparado. Ya un poco más tarde, entonces, vimos que se oían los ruidos en la cuadra y empezaron al cabo de un rato un ruido. Y armando, y alá, y tal, pues eso digo. Entonces yo mandé aviso a todo el puesto. Cuidado que ahora, después de todo esto, vendrá una calma de silencio y nos atacarán. Empezaron a avanzar y se tiraron hacia adelante. Y cuando yo los oía, y yo dije que ya daría yo la voz de fuego, que yo empezaría a hacer fuego inmediatamente. Resulta difícil imaginar la situación. Una de las mujeres asediadas lo definió posteriormente a la prensa como una auténtica película de indios de Hollywood. Rodeados por el enemigo, que les atacaba por diferentes puntos, el teniente Pradillo se dedicó a desplazarse de un lado a otro, animando a sus hombres y con la ayuda de un foco, y olvidando que se convertía en un objetivo claro, señalaba e iluminaba los lugares por donde intentaban penetrar los enemigos para que sus hombres pudieran hacer fuego eficazmente. El ejemplo dado a sus hombres, despreciando el peligro en esos momentos, hizo que estos, enfervorecidos, rechazaran de nuevo al enemigo. Dispara hacia las alambradas, y empezó el disparo y todos los demás acudieron. Pero entonces yo ya había empezado también, casi antes que él, a encender el faro. Y yo encendí desde el frente de la huerta hacia la izquierda y después hacia la derecha, pero despacio y todo eso. Bueno, los cogimos, estaban a mitad de la huerta, a la mitad de la cuadra, a las alambradas, y de las alambradas nosotros pues estaban a la mitad aproximadamente. Los cogimos como se puede coger a los conejos que los cogen y les ven con la luz del faro, que se quedan cegados. Pues lo mismo les pasó, se quedaban quietos, se miraban derecha e izquierda, no sabían qué hacer, tirar, y todas nuestras armas estaban tirando hacia allá. Y se vieron 20 o 30, o yo qué sé, yo no daba tiempo ni a contar a la derecha, a la izquierda. Yo con mi faro corriendo de un sitio a otro, corriendo de un sitio a otro. Un derroche de munición y de tiro, pero enorme. En fin, en tiempo de guerra uno no se da cuenta de las cosas que se hacen y que se tienen que hacer, y no queda más remedio. Pasaron los días y las situaciones se repetían. Por el día, los atacantes se replegaban a esconderse entre los cañaverales o los poblados contiguos, mientras continuaban hostigando mediante disparos lejanos o fuego de mortero. Y durante las noches volvían a intentar el asalto. En los momentos en los que el enemigo se replegaba, los defensores aprovechaban para recomponer las defensas y tapar las brechas que estos habían podido abrir. Nuestros hombres, sin posibilidad ninguna de descanso, procuraban dormitar los pocos minutos en los que el enemigo aflojaba la intensidad del ataque. Pese a todo, la moral era alta al ver cómo aumentaban las bajas del enemigo y estaban convencidos de que el enemigo no conseguiría sus objetivos. Las dos mujeres, presentes allí en el acuartelamiento, se ocupaban de la cocina e intentaban curar como podían a los heridos producidos por las balas y las explosiones de mortero. La experiencia que nos habían dado en los ataques de por la noche, pues ya nosotros estábamos preparados para al día siguiente. Durante todo el día estuvimos recibiendo tiroteos de unos, de otros lados, y todo eso. Ya pues no sabíamos, poco más o menos, no nos dejaron descansar, pero sí preparar y arreglar las cosas porque podíamos ir al cubierto
por la mayoría de los sitios por donde ellos habían atacado. Pues llegó la noche y empezaba un tiroteo por todos lados. Las situaciones poco más o menos eran todos los mismos días. Los días de sitio poco más o menos se fueron igualando. Es decir, por la mañana fuego de morteros que duraba casi todo el día. Fuego de fusilería de vez en cuando. Nosotros procurábamos escaquearnos mirando por los sitios que no nos pudieran dar. Había muchos sitios para ocultarnos de las vistas. Y los de fuego de morteros, pues ya sabíamos nosotros cómo cubrirnos un poco. El 29 de noviembre se ponía en marcha la Operación Pañuelo, que ya vimos en otro programa, llamada así por el pequeño espacio de terreno en el que se debía desarrollar. Se realizaría un lanzamiento paracaidista sobre la zona del aeródromo, en la parte delantera del destacamento, lugar donde con anterioridad ya se habían realizado diferentes ejercicios de adiestramiento de los paracaidistas. Se reforzaría de esa forma la defensa y posteriormente se esperaría a las fuerzas que por tierra ejecutarían la operación Netol para liberar Tel-Ata y Tiluín. La 7ª compañía de la 2ª bandera paracaidista, a las órdenes del capitán Sánchez Duque, sería la encargada de realizar el primer salto de guerra de las tropas paracaidistas españolas. Entre las palabras del teniente Pradillo y el diario de operaciones, nos podemos hacer una idea de la situación. Hasta el día 29, a eso ya por la tarde, aparecieron 5 aviones propios. 5 y empezaron a bombardear por todos los lados, enfrente, hacia la montaña esa, hacia la derecha, hacia el campo de aviación, y estuvieron haciendo una especie de rasero. Y una hora más tarde aparecieron 5 aviones propios y efectuaron el lanzamiento de paracaidistas. Y cayeron, 3 secciones cayeron delante del campo de aviación. Estábamos atentos, como enseguida ellos vieron el movimiento de aviones y todo eso, y enseguida se largaron, todos los que había por allí se largaron, todos los enemigos se largaron, como hacían otras veces. Cuando veían los aviones, se largaban y se escondían y se iban lejos del puesto. Y esto pasó igual, estos se marcharon y se fueron lejos del puesto. Cayeron los paracaidistas, excepto una sección que cayó por el poblado. Nosotros salimos corriendo, no, podéis coger los paracaídas, ahora no hay nadie, tranquilos, coger los paracaídas y regresar. Volvieron atrás, cogieron los paracaídas y regresaron. Y ahora la otra sección, entonces sacamos el camión que teníamos con unos soldados nuestros y se fueron a que querían detrás del poblado. Los cogieron allí a los paracaidistas, cogieron los paracaídas y volvieron y los trajeron. Esta otra sección la consideraron después como una especie de maniobra, que se lanzaron allí a propósito. Pues no se lanzaron a propósito. Cayeron allí por equivocación, no sé, porque se enredaron y todo eso, porque allí lo dijeron, no, hombre, aquello esto les ha pasado, que se han tirado tan lejos, que tal. Después pasó esto. Declaraciones de varios paracaidistas reflejan lo que encontraron. Los defensores, sucios, con el uniforme andrajoso, comidos por la barba y con sus mejillas hundidas por las ojeras, se abrazaron a los paracaidistas con lágrimas en los ojos. Sus rostros reflejaban la tensión y la angustia vivida. Con la llegada de la compañía de paracaidistas se reforzó la defensa, se realizaron algunas salidas a los poblados contiguos para afianzar la posición y el enemigo continuó hostigando durante los siguientes días en el destacamento, pero siendo conscientes de que no podrían tomarlo hasta que un día sucedió algo inesperado. Bueno, pues cuando llegaron los paracaidistas, pues ya ni dejaron de tirar con morteros, ni dejaron de tirar con nada. Lo único que hay que resaltar que una noche estábamos pendientes de lo que pudiera pasar, ¿sabe? Cuando viene el centinela y dice que ha oído una corneta. ¡Caray! Y se nos puso los pelos de punta. Dijimos, ya está, las fuerzas del Ejército Real, porque se rumoreaba que las fuerzas del Ejército Real se unían al Istiklal para atacarnos a nosotros disfrazadas como del Istiklal y todo eso.
Y nada, pues estuvimos esperando. A cabo de un rato pues, salimos un poco así a la terraza para ver si oíamos algo. Oímos la legión, la legión, la alegría que tuvimos todos. Ya están aquí, ya vienen a liberarnos, ya está. Era el 3 de diciembre de 1957. Tilbuin era liberado por completo. El día 4 se recibiría la orden de regresar a Sidi Ifni. A media tarde aterrizaba un avión en el aeródromo que evacuaría a los heridos, lesionados y personal civil. Y según el diario de operaciones, las bajas habían sido 12 heridos, 6 de ellos de consideración. Antes de abandonar Tilbuin, el teniente Pradillo fue el encargado de arriar la bandera del puesto que había defendido durante 10 días. Posteriormente, se procedería a su demolición para que no fuera utilizado por el enemigo y la columna iniciaba el regreso a Sidi Ifni. Ya por la mañana, si coge se forma la columna, yo le dije al capitán, dice, vamos a arriar la bandera. Mi capitán se arrió bandera con todos los honores, entonces yo la pedí y la metí en el camión con cosas nuestras que llevamos. La bandera del puesto de Tilbuin permaneció junto al teniente Pradillo durante toda su vida. Recientemente, su hijo, el coronel Juan Pablo Pradillo, la donó al Museo de la Brigada Paracaidista. Juan Pradillo, tras la llegada a Sidi Ifni, continuaría destinado en la policía realizando arriesgadas misiones, entre ellas, y como conocedores del terreno, diferentes salidas de exploración fuera del área de defensa de la capital. Por sus actos en Tilbuin, el teniente Pradillo fue condecorado con la Cruz de Guerra con Palmas. El general Zamayoa intentó que el teniente Pradillo continuara en Ifni, pero quizá ya había llegado otro momento para él. Me veía el general por el casino y tal. Pradillo, te quedas aquí de capitán de la policía. Y general, que yo me tengo que casar, que mi suegro me va a matar. Porque llevo 7 años, que estoy aquí en el Sáhara, que me quiero ir a casar, y por excusa de que yo ese niño que estoy, y se reía él. Digo, y no me voy, no me caso nunca. Digo, y además no me puedo casar y traer a mi mujer aquí y meterla en ese pollón, después se me escapa el primer día. Y se reía, y dice, claro, pues ¿qué hago yo? Dice, eso tú verás. Y terminamos. Este programa solo ha sido una pequeña muestra de horas de grabaciones que el coronel Juan Pradillo Lozano realizó antes de dejarnos, contando todas sus experiencias africanas. Otro héroe olvidado que sin su determinación, valentía y arrojo, quizás sus hombres no hubieran podido salvar sus vidas. Muy pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar la historia contada así. No dejemos nunca que la memoria de los que nos precedieron desaparezca cuando ellos ya no estén. Siempre hay cosas que aprender y ellos tienen muchas que enseñarnos. En nombre de todos, gracias Juan Pablo por brindarnos la oportunidad de conocer el alma africana de tu padre. Mucho se queda en el tintero, pero estoy seguro que más tarde o más temprano seguiremos conociendo las aventuras de Juan Pradillo Lozano, un mallorquín en África. Un saludo. Nos vemos pronto. Hay que señalar, y vuelvo a repetir otra vez, que los soldados españoles son maravillosos. No, estaban allí como si a principio sí tenían miedo, estaban zorzobrosos y tal, pero después había una tranquilidad y una cosa. Yo estoy encantado con ellos.